Pues aquí seguimos en Punto de Encuentro, Telemedina, Canal 9. Nuestro siguiente invitado es un vecino de Medina del Campo que ha publicado su sexto trabajo, su sexta obra, que es un libro digitalizado. Él se llama Eduardo Sobrino. Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, enhorabuena porque ya son 6 trabajos los que tienes a la venta en el mercado, ¿no? Sí, ya es la sexta obra que ha visto la luz. Empecé en esto hace casi 20 años y bueno, pues hemos llegado a este punto, a la sexta obra publicada. Cuéntanos un poco, porque tú eres investigador histórico, ¿cómo surgió la idea de esa primera edición dijiste un día, bueno, vamos a hacer un libro, ¿cómo se fue todo eso fraguando? A ver, cuéntanos. Bueno, pues todo empieza por la curiosidad que uno siente por sus orígenes, por conocer el pasado de su pueblo, de su lugar de origen. Entonces empieza así, el gusanillo, y empecé a investigar el pasado de mi pueblo. Esa fue mi primera obra publicada, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid. Y entonces eso ya sigue, eso ya, digamos que la curiosidad se mete en el cuerpo y ya es imparable. La primera obra, ¿qué año fue? El año... Pues en el año 2000. Año 2000. Y entonces, pues, ¿el título de esa primera obra cuál era? Era una obra dedicada a Bobadilla del Campo. O sea, el primer trabajo fue dedicado a Bobadilla del Campo. Sí. Las personas que tuvieron la suerte de tener en sus manos el libro y después la obra, ¿qué se encontraban dentro? A ver, por ejemplo, ¿qué contabas en ese libro? Bueno, pues muchas sorpresas. Lamentablemente, toda esta zona, estos pueblos del partido de Medina del Campo, de la tierra de Medina, han estado muy abandonados en el contexto histórico y cultural. Ahora se está empezando a recuperar con ayuda de las instituciones un poquito esta dejadez que ha existido. Entonces nos encontramos con muchas sorpresas en la investigación. Ahí encontramos una fortaleza documentada del siglo XV, de la que nadie tenía conocimiento, porque esa fortaleza digamos que degeneró en un palacio. El palacio sí fue conocido, pero la fortaleza como tal, que fue construida por los señores de la villa, ya que Bobadilla del Campo se constituye como el primer señorío, el señorío más antiguo de toda la tierra de Medina, que data del año 1304, si no recuerdo mal. Entonces esa fue la primera sorpresa en la investigación y la mayor de todas, pero evidentemente hay muchas más. Gente que emigró en el siglo XVI a la colonización de América, alcaldes de la Santa Hermandad que hubo allí en el pueblo para guardarse de los atracos y de los abusos que se producían en el monte Encinar que existe en el término municipal, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijeron los vecinos de Bobadilla cuando tuvieron la ocasión de leer? ¿Estaban sorprendidos porque no se esperaban eso de la historia de su pueblo o no? Bueno, ellos ya sabían de mis inquietudes históricas, pero cuando tuvieron el libro entre sus manos, pues evidentemente la sorpresa fue generalizada y fue muy satisfactoria para todos. Sí, porque tú, Eduardo, eres natural de Bobadilla, ¿no? Sí. O sea, que era un poco a tu pueblo, precisamente la historia de la raíz de tu pueblo, ¿no? Sí, empezamos, sí, fue un guiño a mi pueblo. Sí. El siguiente trabajo, bueno, ¿qué año fue y el título? Bueno, pues me he seguido moviendo en lugares de la tierra de Medina. El segundo, si no recuerdo mal, fue Fuente del Sol, también un trabajo muy satisfactorio, ambicioso, porque es un lugar que aunque ahora lo conocemos pequeñito, un lugar humilde como la mayoría de estos pueblos, pero tiene una riqueza importante en historia porque fue también un lugar de señorío perteneciente a la familia de los Bracamonte, con una fortaleza. Allí existió una judería también, o sea que la historia es muy nutrida y muy enriquecedora, la verdad. ¿Y el tiempo de dónde sacas? Porque esto lleva un trabajo tremendo de la investigación. Lleva muchísimo tiempo, ocupa mucho tiempo. ¿De dónde sacas el tiempo para...? Sí, bueno, lo bueno es que lo tengo como hobby. No vivo de ello, no soy un profesional de ello, entonces no me marco plazos ni establezco fechas. Hay libros que en un año me da tiempo a hacer la investigación y luego a escribir, a reflejar esa investigación por escrito en un libro.
y hay veces que a lo mejor estoy 3 años con ello. Entonces, como se puede, hay temporadas que se dan mejor, hay temporadas que no se dispone de tanto tiempo, porque evidentemente yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, entonces hay periodos en los que me puedo dedicar más tiempo, hay periodos en los que no tanto. Por lo tanto, cuando se puede, como se puede. Sobre todo vacaciones, ¿no? También ahí ocupas el tiempo. Sí, bueno, la mañana la suelo aprovechar, porque dejo a las niñas, como papá que soy, en el colegio, y ahí aprovecho. ¿El tercer trabajo? ¿Título? ¿Y año? Pues creo que fue Ataquines. También hice una recopilación importante de los hechos históricos más relevantes de Ataquines. ¿En qué año? Año, pues calculo que sería el 2005 o por ahí, no lo recuerdo bien. Y luego, acto seguido, después de Ataquines, abandoné un poquito la tierra de Medina del Campo, me fui a la tierra de Tordesillas, hice un trabajo también muy bonito sobre Torrecilla de la Abadesa. Torrecilla de la Abadesa. De la Abadesa, sí. Es curioso porque es un pueblo que no está muy lejano de Medina y a lo mejor no es muy conocido, ¿no? No es muy conocido aquí, no. Es un pueblo con mucho encanto por la proximidad del río Duero. Tiene algunas leyendas muy bonitas, como la visita de Napoleón a ese pueblo en diciembre de 1808. Hay una casa preciosa con una balconada de madera preciosa donde se supone que allí se alojó durante una noche Napoleón, y una casa que tuve la oportunidad de visitar. Y la verdad es que, bueno, pues guardo anécdotas muy bonitas de esa investigación y de ese lugar. Me llama la atención, ¿no? Formar parte de la historia del mundo, ¿no? Estar ahí en una casa donde estuvo pernoctando Napoleón, cercana a Medina, ¿no? Sí, la verdad es que la historia tiene muchas curiosidades y cada pueblo tiene sus peculiaridades, sus características, y en Torrecilla de la Abadesa una curiosidad histórica es esa. Allí dan por hecho que Napoleón pernoctó allí una noche. Teníamos nosotros bastantes oyentes en esa zona, sobre todo había un taller ahí de mujeres que se dedicaban a la costura y demás, y bueno, pues tenemos oyentes en la radio de Torrecilla de la Abadesa, un pueblecito muy querido, ¿no? El quinto trabajo. El quinto trabajo lo dediqué también a mi pueblo. Fue, bueno, pues una continuación del primero. Ese fue hace tan solo 2 años. Y pues bueno, fue una continuación, un apéndice importante del primero. Está lleno de documentos inéditos que por circunstancias, por limitaciones editoriales no pudieron ir en el primero. Entonces ahí hicimos también un trabajo muy bonito, porque a la gente le gusta mucho contemplar documentos antiguos en los que figure su pueblo, y este segundo trabajo básicamente es eso, una insertación de documentos que van desde el siglo XV hasta el siglo XX, hasta la Guerra Civil Española. Entonces, un trabajo también muy satisfactorio que a la gente le encantó. Y llegamos al sexto y último trabajo, año 2016, y es sobre Medina del Campo, este caso. Sí, este es un trabajo mucho más ambicioso que todos los anteriores. Este trabajo nace porque yo en investigaciones anteriores me encuentro con una documentación muy rica en datos, sobre todo los lugares de Castilla. Entonces, a mí, como me interesa siempre investigar sobre Medina del Campo y los lugares de su tierra, pues ya sondeo un poquito qué es lo que me puedo encontrar aquí, y me encuentro, como decía antes, una información muy rica en datos. El Catastro de la Ensenada es un proyecto iniciado por el Marqués de la Ensenada, que murió desterrado aquí en Medina del Campo por avatares políticos, murió aquí en 1781. Sí, un matiz, porque yo he visto precisamente, al menos, ¿no? Yo tengo la sensación de que hay un panteón en una iglesia. Lo que pasa es que después me comentaron que se llevaron los restos de ahí. Yo no sé dónde paran ahora los restos del Marqués de la Ensenada. El Marqués de la Ensenada fue una persona muy querida en Medina, estuvo unos 15 años aquí, conviviendo con los vecinos.
ya digo, desterrado. Murió aquí, fue enterrado en la iglesia de Santiago el Real. Ahí está una placa con... Sí, actualmente sus restos no están aquí porque en 1943 fueron trasladados al Panteón de Ilustres Marinos de San Fernando, en Cádiz. Fueron trasladados allí porque él fue también, aparte de ministro de Hacienda, fue ministro de Guerra y ministro de la Marina. Por lo tanto, fue trasladado allí. No obstante, sí he de matizar que en la obra yo relato los avatares que sus restos mortales sufren, porque digamos que no voy a contar todo, evidentemente, que la gente se lea el trabajo, pero anduvieron un poquito de aquí para allá hasta que finalmente fueron trasladados a Cádiz. Esos son documentos inéditos que nunca antes ningún investigador había accedido a ellos. Se sabían que estaban ahí, pero no habían sido publicados, por eso son documentos inéditos. Y esta es la primera obra que recoge lo que sucedió con sus restos mortales. Retomando un poquito por donde íbamos antes, este trabajo nace porque yo me encuentro una documentación muy rica en datos, y el catastro de la Ensenada nace porque cuando este personaje accede al Ministerio de Hacienda se encuentra con una hacienda, con un estado en bancarrota, sobre todo por las constantes campañas bélicas que España mantenía en aquella época, sobre todo contra Italia, contra la ciudad de Nápoles. Entonces este hombre lo que pretende es reorganizar la hacienda pública, el sistema contributivo español, y lo que quiere es eliminar muchos tributos que no eran eficaces en su recaudación y que eran muy enrevesados, por uno solo que se iba a dar en llamar contribución única o única contribución. Para ello lo que hace es enviar a una amplia red de funcionarios del Estado a cada lugar habitado de Castilla. En Cataluña ya se había hecho el catastro, se haría también en Galicia, pero ocupándonos de Castilla, envía esta red de funcionarios a cada lugar habitado de Castilla, ¿no? Y estos funcionarios se entrevistan con las autoridades locales y con el cura párroco de cada pueblo. Tienen que responder a un interrogatorio de 40 preguntas. Este interrogatorio era el mismo en todas las partes, tendente a averiguar la riqueza, el patrimonio de cada pueblo. Y una vez determinada la riqueza, cada pueblo así contribuiría al Estado. Y aquí es donde nace toda la información. Las respuestas quedan por escrito, se levanta acta de todas las respuestas. Entonces, gracias a este trabajo sabemos qué es lo que había en cada pueblo. Y cuando digo qué es lo que había, son respuestas muy generales, pero muy importantes, porque nos indica, por ejemplo, de qué número de obradas se componía cada término municipal, qué especie se sembraba o se plantaba en ese término municipal, tanto de trigo, tanto de cebada, tanto de centeno, tanto de garrobas, etc. ¿Cuáles eran las cosechas de media que se recogían? ¿Qué precio tenía cada fanega? ¿Qué cantidad de terrazgo se destinaba al cultivo de viñedo? ¿Qué precio tenía la uva? Número de casas habitadas en ruina, qué otros edificios, qué gente vivía fuera del pueblo, en alquerías, qué número de vecinos con distinción de viudas, pobres. Además se citaba con nombres y apellidos a cada uno de ellos. Nivel de endeudamiento del ayuntamiento, qué tributos pagaban a la iglesia, al Estado, cuántos clérigos había, si había hospitales, si había ríos, si se pescaba en ellos, número de ganados, con distinción de especies, si eran de cerda, boyales, vacunos, lanares, si eran lanares y se esquilaba, qué precio tenía la lana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está Número de oficios, cuántos sastres, arrieros, zapateros, albañiles, número de jornaleros, cuánto ganaban al día por su trabajo, labradores, todo eso está aquí pueblo a pueblo. Digamos que el trabajo tiene tres partes, aunque es todo uno, evidentemente, tres partes. Uno dedicado al personaje, al Marqués de la Ensenada, otro a las respuestas generales de Medina del Campo, que evidentemente es la parte más amplia, porque Medina en comparación con el resto de nuestros pueblos había una gran diferencia, y luego uno a uno todos los pueblos que entonces componían la tierra de Medina, que no coincide con la actual, eso también hay que matizarlo. Estaba hablando de más de 30 pueblos.
Entre ellos algunos que ya no existen porque son despoblados. Ejemplos muchos. Fuente la Piedra en Belascálvaro, por ejemplo. Dueñas o Carrioncillo, que hemos oído hablar de ellos, en Villaverde, en el término de Villaverde. La Golosa aquí en Medina. Van de Arriba y Van de Abajo en Siete Iglesias. Tobar en San Vicente, etcétera, etcétera. Zofraga en Rueda. Foncastín también en Rueda, etcétera, ¿no? Sí. Son lugares que están aquí, que tienen interés, evidentemente, tienen interés para los pueblos que les asumieron sus términos municipales, pero que ya no están. ¿Y cuánto tiempo has estado trabajando en este trabajo? Bueno, pues mucho. Porque yo me da la sensación de que con lo que estás contando, eso. Hombre, son transcripciones. Ha habido que investigar mucho. Son transcripciones, hay que coger esa documentación de cada lugar, luego transcribirlo, porque, claro, evidentemente no se escribía igual en la mitad del siglo XVIII que aquí. Hay documentos que están en unas condiciones muy buenas de conservación y hay documentación que está muy, muy mal y es muy trabajoso. Entonces, horas, cientos. Muchas. Aquí vemos el trabajo Medina del Campo y su tierra, 1752, según las respuestas generales del catastro de la Ensenada. ¿Y las personas que han tenido ocasión ya de verlo, qué te han dicho? ¿Qué te han comentado, Eduardo? Bueno, pues la verdad es que estoy muy agradecido porque lo primero es que me felicitan. Otra curiosidad que tienen es que dónde recopilo esta documentación, cuáles son las fuentes. Entonces la fuente es básicamente Archivo General de Simancas, que es la que custodia la documentación relativa al catastro de la Ensenada, y también Archivo Municipal de Medina del Campo, a los cuales también tengo que a su director, Antonio, como a sus técnicos, les tengo que agradecer las facilidades que me han dado. Y ya digo, básicamente General de Simancas y Archivo Municipal de Medina del Campo, porque aquí hay documentación, ya que el marqués al morir aquí y al estar aquí sus últimos años, pues sí se guarda alguna documentación sobre él. De todos los trabajos, de las 6 obras, ¿cuál es lo que más orgulloso estás de ellas? Pues yo creo que a partes iguales. No hago distinción porque todas se han hecho con mucho tesón, con mucha dedicación y como esto es algo de la historia que lo tengo como hobby, pero que a mí me apasiona y me gusta, pues la verdad es que todas por partes iguales. O sea, cada una tendrá su matiz, ¿no? Por ejemplo, Bobadilla, porque es su lugar de nacimiento, por ejemplo, lo que comentaba de Torrecilla por el tema de Napoleón, y Medina, pues un poco porque a lo mejor... Sí, es mi lugar de adopción y es un lugar ya más importante históricamente hablando. Entonces, la verdad es que de todos trabajos guardo un grato recuerdo y no puedo distinguir unas de otras. El que esté interesado en hacerse con esta obra, ¿dónde puede conseguirla? Pues en cualquier librería de Medina del Campo. Además es un precio módico, un precio simbólico, no hay ningún ánimo de lucro, en absoluto, todo lo contrario. El precio es muy bajo porque lo que se pretende es que se difunda la obra todo lo posible, que el precio no sea obstáculo para nadie para poder acceder a este trabajo. Es en formato digital, lamentablemente el formato tradicional, que es el que a mí me gusta, el formato en papel, el libro, sí, tal y como lo conocemos, prácticamente es prohibitivo hoy día, o cuentas con una ayuda institucional muy fuerte, o es imposible porque estamos hablando de pasar de un precio simbólico a un precio ya en papel pues mínimo de 15 euros ejemplar. Eso si lo multiplicamos por 1000 ejemplares, que es la tirada inicial de este trabajo, pues no hay más que, en fin, multiplicar y sabemos cuánto cuesta editar un trabajo, entonces es imposible y hay que ir a formatos nuevos, que tienen sus ventajas, una de ellas es el precio. O sea que entiendo que hay una edición de 1000 ejemplares, ¿no?, de esta obra. Sí, inicialmente son 1000 ejemplares, luego sí todos se agotan, digamos, pues se puede editar más sin ningún problema. Oye, este es el sexto que acaba de ver la luz ahora mismo, pero ¿habrá un séptimo que estás ya trabajando en él o te lo estás planteando o de momento quieres reposar y saborear este éxito? Bueno, antes de pasar a esa pregunta, quiero agradecer, si me das la oportunidad, por favor, ya que estamos hablando de precios y financiación, a 8 ayuntamientos, gracias a los cuales esta obra ha podido ver la luz, no ha quedado guardada en un cajón. Son 8 ayuntamientos
que han aportado una ayuda muy humilde, pero importantísima, para mí importantísima, porque gracias a ellos recuperamos un pedazo de la historia de nuestros pueblos, ¿no? De nuestra comarca. Son los ayuntamientos de Bobadilla del Campo, Alaejos, Braojos, Cervillego, Fuente del Sol, Pozal de Gallinas, San Vicente y Belascálvaro. No sé si me he dejado alguno por ahí, son 8. Entonces, gracias a ellos, pues yo la verdad es que no tengo palabras. No, en todo momento se mostraron muy interesados, y entonces una forma de difusión de este trabajo es que, gracias por su colaboración, buena parte de los ejemplares han sido o van a ser distribuidos en esos pueblos. Y la pregunta que te hacía antes, séptima edición, ¿habrá un séptimo libro, un séptimo trabajo, no? Sí, de hecho ya estoy en ello. Ya estoy en ello porque ya llevo unos meses. Hay que tener en cuenta que este trabajo es publicado ahora, pero hace más de un año que lo terminé. Entonces luego, hasta que se ha buscado la financiación y todos los entresijos de la edición, pues lleva su tiempo, y entonces, bueno, es un trabajo ya con solera, digamos, no mucho, un año que todo terminé, pero ya desde hace 5 o 6 meses estoy trabajando en el séptimo proyecto, que es sin duda más ambicioso de todo, más incluso que este, pero me voy a reservar el contenido. Ya habrá que esperar, ¿no? Todavía queda, llevo ya unos meses, pero es un trabajo, ya digo, muy, muy laborioso. Y si Dios quiere, pues el año que viene, si me das cobertura, pues aquí nos veremos para presentarle, pero queda trabajo todavía. Llama un poco la atención, ¿no? Por ejemplo, las personas que te conocemos, tú, habitualmente todos los espectadores te conocerán porque eres agente de la policía local, policía municipal, ¿no? Pero un policía local que escribe un libro, parece como que ¿qué dicen tus compañeros? ¿No dicen nada? No, sí, bueno, ya lo conocen de siempre, ya me conocen de siempre, que siempre ando metido en cosas de estas. Siempre estoy... hombre, todo esto nace sobre todo porque a mí siempre me ha encantado la lectura. Yo siempre he leído mucho, desde novela hasta libros técnicos. Leo todo lo que cae en mis manos. Entonces ellos, desde que nos conocemos, siempre han conocido mi faceta de lector, y eso lleva luego, posteriormente, a esto, a la investigación. Y la verdad es que tengo cierta facilidad para escribir. Entonces no me supone mayor problema, así que decirme, pues nada, siempre me dan ánimos de seguir así. ¿Y no has pensado de dejar tu trabajo para dedicarte profesionalmente al mundo del libro, ¿no? Eso es imposible. Sí. Es imposible. Este es un ámbito muy complicado, y la verdad es que la gente que se dedica a ello no está pasando por su mejor momento. La cultura, lamentablemente, la cultura de la lectura no se prodiga demasiado, la gente apenas lee, y evidentemente unas personas que escriben, a no ser gente muy conocida en ámbito nacional, todos tenemos en mente algún escritor de novela que ya tiene un hueco hecho y vive un poco del nombre, ¿no? Tiene ya, evidentemente, cuando esa persona publica un libro, ya cuenta con un número mínimo de ejemplares vendidos. Entonces el negocio ya le tiene hecho. El resto de personas, digamos que con subsistir ya tiene bastante. O sea que lo que tú me propones es imposible. O sea, de momento te veremos patrullando la ciudad, ¿no? Lo seguiré teniendo como hobby. Y luego esto como hobby, y veremos el séptimo trabajo, que ya nos ha quedado un poco así, porque si dices que cada vez vemos que va dando un paso más allá, y llega el tema de Medina del Campo y su tierra, 1752, y llama la atención pues, por el volumen y ya por la importancia que tiene. Si el siguiente más ambicioso, yo no sé dónde vas a parar, no sé. Yo creo que es más ambicioso y que va a gustar más. Sí. Es un tema muy bonito. ¿Pero de la zona que estamos? Sí, la misma, Medina del Campo y su tierra. O sea que... Pero permíteme que no adelante nada, porque si no quitamos un poquito de interés y de curiosidad. Pues Eduardo Sobrino, muchísimas gracias, mucha suerte y enhorabuena por este trabajo que es complicado, como antes comentabas. Pues escribir es muy difícil, y hacerte un hueco, y ya son 6 ediciones, pues por eso permíteme que te dé la enhorabuena. Y si ustedes lo quieren conseguir, todas las librerías de Medina está a la venta. Ven ustedes cómo es el ejemplar. Medina del Campo y su tierra, 1752.
a qué librería lo pueden comprar y por lo menos ayudarán a que Eduardo pues siga investigando, que es lo que más le gusta. Pues sí, muchas gracias a vosotros porque con esta entrevista, esta publicidad, pues colaboráis también a recuperar un pedazo de la memoria histórica de Medina y de los pueblos de su tierra. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches, Eduardo. Buenas noches.